A reading Lectura from the book of the prophet Daniel. del libro de Daniel. In Babylon, there lived a En man aquellos named días Melchizedek, vivía en Babilonia un who hombre married a llamado very Joaquín, beautiful and God casado fearing con woman, Susana, hija de Jezebel, Quelcías, the mujer daughter of bellísima y Osiris. religiosa. Her pious parents Sus had treated padres her eran daughter according to the law of honrados y Moses. habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joachim was very Joaquín rich. era muy rico He had a garden y near his tenía house, un and the parque Jews junto a made su casa, y reasons como to era el welcome más Joachim estimado de because he todos, was the most los respected judíos man in the solían realm. reunirse allí. That year, Aquel two año elders of the people were fueron appointed, designados jueces of whom dos the Lord said, ancianos del "One of pueblo, yours has come de out of esos que Babylon." acusa el Señor And the diciendo, elders who were to en govern the people as Babilonia judges. la maldad ha These brotado men, de los viejos to whom jueces all brought their que cases, were pasaban por frequently in the guías house of del Joachim. pueblo. When the people Estos solían venir a casa de Susanna used Joaquín, to enter y her los que tenían throne room. pleitos que resolver acudían a The ellos. old men A saw her mediodía, enter every cuando day, la and when gente se walking, marchaba, they began to Susana salía a gossip. pasear en el parque de su They marido. suppressed their Los dos conversations viejos la veían a and would allow diario their eyes to cuando wander. salía a pasear en They el did not parque y keep se her mind in enamoraron just de ella. judgment. Desviaron One su day, corazón y while they were bajaron having a los daybreak ojos moment, para no she mirar al quickly cielo forgot ni his name and the acordarse two de su names no justo more. juicio. Un She día, decided to bathe, mientras acechaban went ellos to el the momento farm. oportuno, salió Nobody else ella was como de there except ordinario sola con dos hidden criados y themselves. tuvo ganas de bañarse en el parque porque hacía "Bring me mucho oil and calor soap," y she no said, había nadie allí and she fuera de los wandered dos viejos indoors all that escondidos y day. acechándola. Susana As soon as dijo a the las maids had criadas: left, traedme two el old men perfume y got las up in a cremas y hurry cierren la to her. puerta mientras me baño. "Look," they said, Ellas hicieron lo que "the les garden mandaba, doors are cerraron la shut, puerta del and no one parque y can see salieron us. por la puerta Give me lateral para twice as traer lo much que as le my había portion." mandado, sin darse cuenta de que los viejos estaban If you escondidos. refuse, we will Apenas testify salieron against las you criadas y les se that you levantaron los dos dismissed your maid viejos, as a corrieron young hacia man. ella y le dijeron: las puertas del parque están "I cerradas am y completely nadie nos trapped," ve, Susanna y cried. nosotros estamos "If I enamorados de yield, ti. it will be my Consiente y death. acuéstate If con I nosotros, refuse, si no I will daremos escape to my testimonio home. contra ti diciendo que un Yet joven it is estaba better for me to contigo fall y into que your por power eso now habían despachado a las than to criadas. sin before the Lord." Susana lanzó un grito y dijo: Then no Susanna tengo shuddered, salida por and ningún the old lado. men also Si shouted hago out, eso será la muerte para mí. as Si no one lo who hago, no ran and escaparé fled de sus before us. manos. Pero prefiero no hacerlo y caer The en sus house manos, heard the para cries from the pecar garden. que pecar They delante de rushed in by Dios. the side gate to see what Susana had llamó a happened to her. gritos y los viejos por su At parte the se pusieron accusations by también a the older gritar. men, Y the uno de servants ellos fue fell corriendo y backwards abrió in la shame, puerta del parque. for never had Al any oír such los thing been gritos en said el of her. parque, la servidumbre vino And corriendo the people por la came to puerta accuse lateral Joachim a and his ver lo maids. que le había The two pasado. wicked elders Cuando los listened, dos viejos contaron su historia, fully determined los to criados put quedaron Susanna to death. abochornados porque Susana Before all nunca the había people, dado the que order hablar. broke. "Send," Al día Susanna, siguiente, cuando la gente "the vino a daughter of casa your de Joaquín, kind su wife, marido, Joachim." vinieron también los dos viejos, llenos de rencor criminal When she was sent to them, contra Susana y she came with dispuesta a her hacerla parents, matar. children, En and presencia all del her pueblo, relatives. All her dijeron: relatives and the onlookers were weeping. vayan a buscar a Then sent the Susana, people the two elders hija of de her people, Quelcías, and laid mujer hands on her. de Joaquín, Through tears she looked up to y heaven. fueron a She buscarla. trusted in the Lord Vino wholeheartedly. ella con sus padres, The sus elders hijos made y this sus accusation. parientes. Toda su familia y todos los As que they la were veían walking lloraban. together in the Entonces garden, los dos viejos se she put her levantaron en hand medio de on the la girl's arm asamblea and y shut the pusieron doors las of the manos garden, sobre la dismissing cabeza de Susana. a young Ella, man who was llorando, hidden there, came and levantó lay with her. la vista al cielo Then porque we, su corazón in a corner of confiaba the en el garden, Señor. saw this crime and Los ran viejos toward her. dijeron: We mientras saw then all that took paseábamos place. nosotros The solos man por el ran parque, home salió ésta because con he was dos stronger than criadas, we, cerró and la helped the puerta del doors parque y and off. despidió a las Then we criadas. seized her and asked her Entonces to se give her acercó a money. ella un joven que estaba escondido y She se was acostó con withheld. ella. We Nosotros testified estábamos to en un this. rincón del parque y al ver aquella Give maldad Samuel corrimos leave hacia ellos. since they Los were vimos elders and abrazados, judges, pero no pudimos sujetar and al they joven condemned porque him era to más death. fuerte que nosotros y abriendo la But puerta salió Susanna cried corriendo. En aloud, cambio, a esta "O le echamos eternal mano y le God, preguntamos quién you era el know what joven, is hidden pero and no are quiso aware of all decírnoslo. things before De they esto come to damos be. testimonio. En aquellos días You la know asamblea that they condenó a have muerte a testified Susana. falsely against me. Ella dijo gritando: Señor Here I eterno, am, que I am ves a lo prophet, escondido, que and I have sabes done todo. both the things with which Antes de these que two young suceda, men tú have sabes que charged me. han dado testimonio contra mí The y ahora Lord tengo que heard her morir cry. siendo inocente As de she was lo being led to que su execution, maldad I ha inventado steadfastly contra stared at mí. the young El boy Señor la before Daniel. escuchó. Mientras la He llevaban cried para aloud, ejecutarla, "I will have no despertó part Dios in the el death of this espíritu de woman." santidad de un chiquillo llamado Then Daniel, y este dio turned una and gran asked her, voz: "What
inocente soy yo de esta sangre. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, le contestó, pero están locos israelitas.
con que sin discutir la causa y sin poner en claro los hechos, condenan a una hija de Israel. Vuelvan al tribunal porque estos han dado testimonio falso contra ellos. Ellos le dijeron, vengan, siéntate con nosotros y explícate por qué Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo, sepárenlos lejos unos del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo, viejos en años sin crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados. Cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor, no matarás al inocente ni al justo. Pues ya que la viste a esta, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él respondió debajo de una acacia. Respondió Daniel, muy bien, tu mentira te va a caer sobre la cabeza. El ángel de Dios ha recibido la sentencia y te va a partir por medio. Lo apartó y mandó traer al otro y le dijo, hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las hijas de Israel, y ellas por miedo se acostaban con ustedes, pero una hija de Judá no ha tolerado su maldad. Y ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él les contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, muy bien, tu mentira te va a caer sobre la cabeza. El ángel del Señor aguarda con la espada para dividirte por medio. Y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Y se alzaron contra los dos viejos a quienes Daniel había puesto en evidencia, por propia confesión, de que habían dado testimonio falso, y les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aunque camine por calladas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. No quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus went to the Mount of Olives. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, hasta el último, y quedó solo Jesús y la mujer en medio, hasta el último. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. On Ash Wednesday, about 5 weeks El ago, miércoles de ceniza, hace como 5 semanas, cenizas fueron puestas en nuestras cabezas y escuchamos: recuerda que polvo eres y al polvo regresarás. Como arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cualquier fórmula se haya utilizado, ambas son un llamado al arrepentimiento, a darle la espalda al pecado y a acudir a Dios. Estamos llamados a pasar de nuestra forma de vida antigua a vida nueva. En nuestra oración colecta que escuchamos al comienzo de la misa, escuchamos cómo por la gracia de Dios somos enriquecidos con toda bendición. ¿Y por qué es eso? De manera que podamos pasar de esa forma antigua de vida a la vida nueva y estemos listos para el cielo y permanezcamos listos en todo momento. Durante el transcurso de nuestras vidas, estamos llamados a crecer en la santidad. Sin embargo, los dos ancianos en el libro de Daniel, capítulo 13, hicieron exactamente lo opuesto y realmente no estaban haciendo nada nuevo. Susana se enfrenta a una gran injusticia. Es asediada por los dos ancianos, quienes persisten en el pecado y aumentan su vida de corrupción, sin haber desarrollado su conciencia, y más bien apagándola, que solo contribuye a su final, que como escuchamos fueron condenados al mismo castigo que planeaban imponer sobre su prójimo y fueron mandados a ejecutar. Encontramos a estos jueces malos después que habían causado mucho sufrimiento. Daniel les dice: así es como ustedes obraron con las hijas de Israel, quienes se dieron ante ustedes por el puesto que ocupaban. Sin embargo, Susana prefería enfrentar la muerte sin culpa en lugar del pecado ante el Señor. Lo que nos dice las Escrituras acerca de los ancianos malvados es que primero vieron a Susana, luego suprimieron sus conciencias y dejaron de mirar hacia Dios. La lectura dice que no cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Ya estaban planeando, ya habían empezado por el camino desviado del pecado. Es entonces que la sabiduría de Daniel y la verdad se dan a conocer, y la sangre inocente de Susana fue librada. En nuestra aclamación del Evangelio de hoy, escuchamos cómo el Señor no se deleita en la muerte del pecador, sino quiere que se arrepienta y viva. Jesús quiere
que tomemos buenas decisiones y nos da oportunidades y la gracia para siempre volver. Sin embargo, más vamos por el camino equivocado, parece ser que más rápido avanzamos. Es más fácil ir colina abajo, subir colina arriba es difícil. Es cierto en el mundo físico y en el mundo espiritual. Esto es cierto también para el anciano, los ancianos que vieron a Susana todos los días. Quizás fueron jueces justos en otra época, pero quién sabe. Pero para ese momento se ven entregados sin titubear a su tentación y su desobediencia a la voluntad de Dios, y se habían adentrado más profundo a una vida de pecado. Y el pecado siempre tiene un efecto. No existe un crimen sin víctima. Cuando se trata del pecado, alguien siempre va a salir lastimado. Como San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, que si un cuerpo del miembro de Cristo sufre, todos sufren. Uno de mis primeros trabajos cuando era niño era repartiendo periódicos. Tenía una ruta en bicicleta y un día estaba alistándome para empezar mi ruta y recordé que mi bicicleta tenía una llanta ponchada. En lugar de arreglarla, decidí tomar la bicicleta de mi papá. Mi papá me había dicho, no lleves esa bicicleta, no tiene frenos. Sin embargo, yo conocí mi ruta y me imaginé que si no iba muy rápido, podía parar, podía bajar la velocidad o podía usar los pies para frenar y no habría problema. Así que con mi bolsa de periódicos sobre el hombro, monté la bicicleta para compartir las buenas nuevas. Estaba casi al final de mi ruta, en la calle más alta en mi ruta, y lentamente empecé a bajar por la colina. Y cuando estaba agarrando velocidad, escuché la voz de mi papá que me decía, no tomes la bicicleta vieja, hijo, no tiene frenos. Apliqué, puse los pies para frenar. No solamente no disminuí velocidad, más bien empecé a aumentar. Iba hacia una calle llena de carros, cada vez más y más rápido. Finalmente entré al tráfico, le pegué a un carro cuando pasaba frente a mí, salí volando por encima del maletero y aterricé de cara sobre la pista. Siguiente que recuerdo es la ambulancia. Me pusieron puntos en lo que sería una cicatriz permanente, un pequeño recordatorio de esa bicicleta y mi desobediencia. La tentación y el pecado son así. Uno puede pensar que es capaz de detenerse cuando va bajando por la colina, pero uno no es capaz. Y como ya dije, alguien siempre sale lastimado. Además de mi propia lesión, la mujer que va manejando el carro al que le pegué nunca volvió a manejar por el resto de su vida. El pecado siempre deja una cicatriz. En el Evangelio de hoy vemos cómo los letrados y fariseos han llevado a un pecador a Jesús, una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Y Jesús, que es Señor, es paciente con nosotros, no deseando que ninguno perezcamos, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Así que Él empieza a escribir en el suelo con el dedo. ¿Qué es lo que escribió Jesús en el suelo que hizo cambiar de idea a los letrados en el Nuevo Testamento? Quizás fue sencillamente el nombre Susana o alguna alusión al pasaje de Daniel que leímos esta mañana, que los letrados y fariseos hubieran conocido muy bien. Quizás por eso es que los ancianos se fueron primero. Habrían sabido cómo el Señor a través de Daniel libró a la sangre inocente y Jesús quiere salvar toda la sangre inocente y no tan inocente a costas de su propia vida. Jesús, quien nunca contradice la enseñanza de Moisés, también nunca desestima directamente a los letrados y fariseos. Sin embargo, convictos por sus propias conciencias, se van por cuenta propia y la mujer sorprendida en adulterio se queda. Y ahora la conversación es directamente con Jesús, quien conoce sus faltas, quien conoce sus pecados y conoce nuestros pecados. El caer en el pecado, lamentablemente, parece ser demasiado natural para nosotros. Sin embargo, Jesús ofrece
una solución sobrenatural, el perdón de los pecados, el imperativo de ir y no volver a pecar. El remedio hace 2000 años atrás para el pecado es el mismo para nosotros hoy. Es Jesucristo. Al continuar estas últimas semanas de Cuaresma, roguemos pidiendo la gracia para continuar nuestra batalla cuesta arriba. Recordemos que somos polvo y al polvo regresaremos. Hemos de arrepentirnos y creer en el Evangelio, la palabra eterna que es Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga.